buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Gracias por sintonizarnos, gracias por ocuparse de revisar el mensaje de hoy día lunes. Nosotros todos los lunes estamos aquí para exponer la palabra de Dios, para hacer un breve resumen de lo que Dios habló el día de ayer. Sabe que una de las cosas que se hacen como prioritarias, como necesarias, como urgentes en medio de los tiempos que estamos viviendo, es que cada creyente tenga una plena identidad del propósito para el cual Dios lo ha escogido. Porque estamos claros en que la escogencia es total y absolutamente de Dios. Dios es quien llama, Dios es quien escoge, ¿me entiendes? Dios es quien predestina, Dios es quien santifica, Dios es quien glorifica. Todo lo hace Dios en nuestra vida. Y nosotros debemos estar claros que el propósito nuestro debemos cumplirlo, porque para eso fuimos escogidos. Para eso Dios nos escogió. Quisiera compartir con ustedes en la lectura en Efesios capítulo 1 de Efesios, versículos de 3 al 10. Y ponga mucha atención en esta hermosa y enriquecida lectura que Pablo hace de introducción en la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué hermoso el pasaje y qué enriquecido, porque habla de la escogencia, de la eternidad, de que Dios nos escogió desde la eternidad. No sabemos medir esa variable tiempo, pero Dios nos escogió y nos escogió para cumplir un propósito en nosotros. Sabe que el apóstol Pablo señala en sus cartas que las cosas que sucedieron a Israel son un ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros mirásemos lo que pasaba con ellos y que eso viniese a ser evacuado en el Nuevo Testamento en la iglesia cristiana. O sea, estamos hablando de dos pactos, que es el pacto de las obras y el pacto de gracia. El pacto de las obras, que era según la ley, para que el hombre conforme a las obras de la ley pudiera ser justificado. Pero en virtud de que nadie pudo ser justificado por ocasión de la carne, porque por la carne no podíamos lograr ser justificados, porque éramos débiles ante la condición de carne, entonces en el cumplimiento de los tiempos vino la dispensación de este nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, el pacto eterno. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Igualmente, en 2 Corintios, Pablo refrenda esta declaración del profeta Jeremías, llamándola a colación cuando envió la segunda carta a los Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, qué hermosa palabra acabamos de oír. Esta de que en aquellos tiempos, o sea, venido el tiempo de la dispensación de la gracia, Dios dijo, ahora en esos tiempos yo estaré entre ellos. No estaré bajo carpa, bajo lona o en un edificio, no, yo estaré en sus corazones. Porque dice el apóstol Pablo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y la palabra que Dios dijo o escribió en lajas de piedra, ahora dice, las escribiré en sus corazones. Para que cada uno entienda, para que cada uno tenga sobriedad, para que cada uno sea cabal en entender realmente qué significa el conocer a Dios. Porque Dios quiere ser conocido. Dios está para ser adorado, para ser exaltado, para ser alabado, para ser ensalzado, pero también para ser conocido. Lo que más Dios quiere de su pueblo, de los que Él escogió, es que le conozcamos. En una relación íntima como la del esposo y la esposa, o como la del padre y del hijo, o como la del maestro y el discípulo. Que le conozcamos en intimidad. Para que nosotros podamos permanecer en esta gracia y en este conocimiento de Dios, es conociéndole. Mire lo que Él dijo allá. Mire, el único motivo por el cual Dios dispensó este nuevo pacto de gracia está en el versículo 4 de la carta a los Efesios, que dice, según nos escogió en Él, en su pensamiento, en la intimidad de su pensamiento, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El motivo es uno, por el puro afecto de su voluntad. No estuvo coaccionado, no estuvo presionado por terceros, no había méritos en nosotros, no hubo algo que le motivara a hacerlo, sino el puro afecto de su voluntad. Ahora, nosotros pensando en esto decimos, el propósito. ¿Sabe? Cuando leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que somos hechura suya, Dios nos hizo. O sea, si dice Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese verbo ser nuevo, significa que esa hechura nueva es diseñada, es moldeada por la mano de Dios. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, por medio de Cristo es que esta gracia se patentiza en nuestra vida. Propósito es claro, para que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Qué hermoso plan. ¿Sabe por qué? Déjeme leerles un pasaje que está en 1 Corintios 1:30. Pablo, me imagino, en una tarde, una noche cualquiera, hablaba a los hermanos y pensaba en esto: mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, sabios, poderosos, nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo no sé cómo explicar esto que viene a mi mente, que es como una implosión, algo que adentro me explota, pero de gozo. Porque no éramos nobles, no éramos poderosos, no teníamos apellido, no teníamos dinero, no teníamos influencias políticas, no había poder en nosotros, sino que dice que lo más bajo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, con un propósito, para que aquellos que vean en nosotros esto, como lo vio, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, cuando veía con qué denuedo, con qué seguridad, con qué desplante hablaba Pedro, predicaba Pedro acerca de Jesucristo, ellos decían definitivamente este anduvo con el Galileo, porque siendo un hombre de poca letra, ahora mira cómo habla y cómo se dirige y con qué convicción tiene. Eso es lo que humilla a los sabios. El que los hijos escogidos por él, el que el hombre y la mujer escogidos por él puedan traer o mostrar las virtudes de él ante a cualquiera que demande de la fe de ellos. Esto es una cosa preciosa. Por eso es que el hombre puede mantenerse o creerse o soberbio o altivo, orgulloso, vanidoso, pero esas no son características que pueden estar en un hombre o una mujer que quiere glorificar a Dios con su vida. Eso no existe. Sino el ser amoroso, el ser humilde, el ser bondadoso, tener las virtudes del que los llamó. Eso es lo que hace que aquellos se avergüencen. Porque cualquiera puede venir y dar y pagar mal por mal. Pero la Biblia nos dice a nosotros, no paguéis mal por mal, sino con el bien, para hacer callar la boca de ellos. Para que nosotros seamos, como dice la palabra de Dios, santos y sin mancha delante de Él. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que luchar con nuestra propia carne, porque a veces se yergue y se quiere poner en su propia justicia, demandar justicia. No. Aquí la única justicia en la cual tenemos que nosotros mirarnos es en aquel que por justicia pagó el precio de nuestra condenación. Y como dice la palabra, y nos redimió. O sea, nos compró o nos libertó de la condenación eterna que teníamos por esa condición de carne, por esa condición de pecado, por estar destituidos de la presencia de Dios. Por eso, ahora, por Él es que nosotros tenemos que hacer cualquier cosa, no importa lo que tenga que hacer, cualquier cosa. Una señora me dijo, en una oportunidad me dijo, usted habla de perdonar, pero yo quiero que me diga en qué lugar de la Biblia dice cómo puedo aprender a perdonar, porque en mi corazón no existe eso para ciertas personas que me han hecho mal. Entonces le dije, bueno, vamos a buscar Mateo 5:42. ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y cuando ella oyó eso, no dejó de llorar. Amad a vuestros enemigos. Si nosotros decimos que Él es el Señor, el amo de nuestras vidas, dio una orden. ¿Cómo lo va a hacer? Exactamente como Él está diciendo, como una orden. Ame. Cuando los soldados daban una orden en la gran guerra del Pacífico entre Japón y Estados Unidos, cuando iban a tomar una meseta, el general, el capitán de la tropa decía, suban. Y los japoneses estaban allá arriba lanzando balas y balas y balas y balas. Y él, suban. Y nadie iba a decir, mira, aquí están sumando balas, vamos a esperar que se le acaben. No, suban.
y así como subía iban cayendo. Pero la orden fue dada de la autoridad que a ellos, la cual a ellos tenían que estar sujetas. Bueno, usted y yo estamos sujetos a una autoridad superior que un capitán. Sino estamos sujetos a la autoridad de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos dice a nosotros, amad. Bueno, la señora se fue, yo no sé si cumplió lo que me preguntó, pero yo dije, lea todo lo que sigue ahí de este versículo, porque al final Él dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué de más hacéis? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros diferentes, como vuestro Padre que está en los cielos es diferente. Si nosotros queremos realmente mostrar la gloria de Dios en nuestra vida, porque hemos sido apartados para alabanza de su gloria, el amor tiene que ser una variable que no puede estar fuera de esa ecuación. Así que quédese con ese pensamiento y el próximo lunes continuamos en esta misma serie. Que Dios le bendiga donde quiera que esté y simplemente haga lo que su Señor le manda hacer.